El cálculo a sismo se realiza siguiendo las indicaciones de la norma resistente NCSE 2002. Toda terminología empleada en el programa responde literalmente a esta norma. Para el presente ejemplo vamos a realizar el cálculo a sismo de un edificio que previamente ya ha sido calculado. Podemos observar cómo este edificio ya tiene definidos los nudos, las barras, las cargas en barras. Podemos aquí ver. Y lo que vamos a hacer ahora es comprobar este edificio a sismo. Para ello, Inicialmente se activa el botón de cálculo a sismo en la pantalla principal. En la pantalla principal, pulsando el botón de ayuda, se presenta una ventana que incluye los requisitos que exige la norma sismorresistente para aplicar el método de las fuerzas estáticas equivalentes. Pulsando la pestaña Sismo en el menú de la página principal, se presenta un cuadro en la parte izquierda que incluye los dos básicos iniciales que requiere la norma sismorresistente para realizar el cálculo. El botón de ayuda que acompaña la relación de municipios permite contemplar el mapa sísmico de la norma sismorresistente. De los datos a rellenar, los dos primeros, la aceleración sísmica básica A sub b y el coeficiente de contribución K, se rellenan indicando el municipio y pulsando Pasar datos. También es posible, en caso de no disponer de esta información, introducirlos directamente en el cuadro. Es posible también observar el mapa sismorresistente para localizar la zona a través de él. A continuación se definen, teniendo en cuenta los posibles tipos de terreno, 1, 2, 3 y 4, los espesores en metros correspondientes a los primeros 30 metros de profundidad. Para ello, pulsando el botón de ayuda, se presenta en una ventana la clasificación de los terrenos según la norma sismorresistente. Se admite hasta un máximo de 4 capas. Es necesario que la suma de todos los espesores sea de 30 metros. De no ser así, el programa, en el momento de calcular, comprobará que esto no se cumple y nos obligará a volver a introducir estos datos. Para calcular los periodos de vibración según la geometría de la estructura del edificio, se requiere la respuesta en función de las posibles oscilaciones a las siguientes preguntas. Longitud en metros del plano triangulado en dirección X. ¿Hay pórticos rígidos en dirección X? A través del desplegable contestaremos sí o no. Longitud en metros del plano triangulado en dirección Z. ¿Hay pórticos rígidos en dirección Z? Nuevamente podremos contestar con un desplegable sí o no. Para el cálculo del coeficiente de respuesta beta se define la compartimentación del edificio. Lo mismo, por un desplegable elegimos si es diáfano o compartimentado. Asimismo indicaremos la clase de ductilidad de la construcción, entre las posibilidades de sin ductilidad, ductilidad baja, ductilidad alta o ductilidad muy alta. Para el cálculo del coeficiente dimensional de riesgo hay que definir la importancia de la construcción y aquí lo haremos a través del desplegable indicando si es normal o es especial. A continuación se procede a pulsar la opción de cálculo y de modo obligado hay que ir a la sección de listados y hay que activar la selección de sismo. De no hacerlo, no se obtendría la impresión de resultados del cálculo a sismo. Además,
es aconsejable seleccionar al menos datos generales, cargas de nudos, cargas de barras, combinación de hipótesis, desplazamientos de nudos y comprobación de tensiones y deformaciones de barras. Seleccionados ya los listados y dando a la opción de calcular, el programa realiza internamente todo el cálculo a sismo teniendo en cuenta los datos anteriormente introducidos para situaciones persistentes y transitorias. El programa no requiere en situación de sismo introducir carga alguna, pues las genera él. Seleccionando salidas, visualizar resultados, se obtiene el listado de los resultados de cálculo. En los encabezamientos de todas las páginas se presenta el texto cálculo a sismo. Estos listados tienen un formato similar al del cálculo en situaciones persistentes y transitorias, con algunas modificaciones que se indican a continuación. Tras incluir los datos de sismo que figuran en la pantalla principal, se imprimen los resultados básicos obtenidos internamente que afectan al cálculo. El cuadro de hipótesis de carga se puede observar cómo las cargas permanentes, que son las que se ha introducido el usuario, se generan combinadas y el programa genera 4 hipótesis nuevas, como son oscilación en dirección X positiva, oscilación en dirección Z positiva, oscilación en X negativa y Z negativa, donde el programa incluirá las cargas equivalentes horizontales que las aplicará en los nudos. Eso se puede ver en el cuadro precisamente de cargas en nudos. En esta parte del listado se pueden ver los datos que se han obtenido internamente y que afectan al cálculo sísmico. Tenemos el coeficiente del terreno, el coeficiente de amplificación del terreno, la aceleración sísmica de cálculo, los periodos característicos T sub A y T sub B, coeficiente de respuesta beta, los 3 primeros periodos en segundos para X, los 3 primeros periodos en segundos para la oscilación en Z, y de esos 3 modos, los que se van a considerar en el cálculo, tanto en la oscilación X como en la Z. Las fuerzas estáticas equivalentes resultantes en cada nudo debidas a las oscilaciones en los sentidos X positivo y Z positivo, X negativo y Z negativo, que corresponden respectivamente a las hipótesis 2, 3, 4 y 5. Se indican además acompañado del factor gamma A, que es el apartado 373 de la norma sismo resistente, procedente de la excentricidad adicional según el apartado 3.2 de la norma sismo resistente. El cuadro de combinaciones de hipótesis son las posibles oscilaciones definidas anteriormente. Para ello, considera las dos direcciones ortogonales en planta, X y Z, combinando los resultados del análisis en una dirección de oscilación con el 30% de la otra dirección ortogonal. De ahí la presencia de coeficientes de ponderación de 1 y 0,3. Este cuadro ha sido generado internamente por el propio programa. En lo que respecta a los desplazamientos de nudos y barras, solamente se indican los valores de cálculo sin tener en cuenta las limitaciones debidas a integridad, apariencia y confort.
Estos valores de cálculo, como se indica en nota a pie de página, corresponden a los desplazamientos aplicando los coeficientes correspondientes del cuadro de combinación de hipótesis 1 y 0,3. Una vez vistas las deformaciones, podemos pasar a la parte ya de comprobación de barras, donde podemos ver si esta estructura pues cumple o no cumple por resistencia a sismo. En cuanto al tema de flechas, pues como se indicó anteriormente, es un tema que no tiene sentido, con lo cual no es importante, pero se indica de todas formas sus valores. También es posible visualizar en esta estructura, por ejemplo, gráficamente los índices de tensiones, donde podemos ver, por ejemplo, qué tensiones tienen las barras en esta situación de sismo. Y como se indicó anteriormente, las flechas que se han utilizado para el cálculo. Podemos ver cómo se deforma la estructura teniendo en cuenta este efecto del sismo.